Muy buenas noches, gracias por estar presente. Bienvenidos a El Camino. El objetivo de esta serie de conferencias es avanzar en el despertar de la conciencia y descubrir tu ser interior. Mi nombre es Dr. Juan Rodríguez y recuerden que mi tema más importante eres tú y cada conferencia está dedicada a ti. Estamos con esta conferencia compartiendo un poco de luz para todos, con el deseo de iluminar el camino de quienes escuchen. Y también ustedes pueden invitar a otras personas que les gusten estos temas y juntos vamos a convertirnos en una fuerza de bien iluminando el mundo. Así es que vamos juntos a avanzar. Yo creo que aún la luz más pequeña marca la diferencia en la noche más oscura. Y quiero que todos seamos luz. Así es que es bueno recordarte que tú eres una criatura, no eres una criatura física viviendo en un universo físico. Tú eres una conciencia no física vibrando a cierta frecuencia. Tú eres una conciencia experimentando un estado del ser en este espacio-tiempo. Todas las cosas que percibes son simplemente una ilusión cristalizada de vibración que tú has elegido, consciente o inconscientemente. Tu mundo o experiencia 3D que vives, lo que experimenta, es siempre y ha sido siempre una creación de tus estados mentales, lo que siente y lo que crees real. Así es que tú eres el creador de tu vida y de tu realidad aparente. Por lo tanto, puede moldearla a voluntad. Solo tiene que aplicar lo que enseñamos y decidir la vida que deseas. Cuando haces eso, ya empiezas a avanzar y a caminar en un nuevo rumbo. El tema de hoy es tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia. Un estado de conciencia es donde vivimos, donde estamos experimentando la vida. Todo experimentamos la vida desde un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia es donde estamos. Entonces hoy vamos a tratar este tema, tu estado de conciencia. Hay infinito estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay infinito estado donde usted se puede mover. Usted puede estar siendo rico, pobre, triste, feliz, alegre, emotivo, desquiciado. Usted nómbrelo. Cualquier estado de conciencia puede ser posible que usted lo ocupe porque los estados de conciencia existen. Una persona que usted la vea de la forma que la vea, una persona desquiciada, por ejemplo, una persona pobre, una persona triste, una persona alegre, una persona emotiva, no importa el estado que usted vea a esa persona, usted ya sabe que esa persona está ocupando uno de esos infinitos estados de conciencia. Y de hecho usted también lo está ocupando. Todos los estados existen y son una parte inamovible de la creación. O sea, la creación está compuesta por estados y los seres que la habitamos ocupamos esos estados porque esos estados son parte de nuestra experiencia como humanos. O sea, estamos en este planeta, estamos experimentando una experiencia y hay un sinnúmero de estados que estamos experimentando. Y esos estados no cambian, pero nosotros sí podemos movernos a diferentes estados. Así es que cualquier humano puede entrar en un estado conscientemente o puede caer en un estado de manera inadvertida o inconsciente. Quiere decir que lo que cada persona es, lo es plenamente consciente o plenamente inconsciente. Porque si cayó en ese estado, porque lo deseaba, porque lo quería, porque lo anhelaba y se movió a ello, o porque creció en ese estado y le dieron formación basada para ese estado,
usted está allí ocupándolo conscientemente. O si cayó en ese estado de manera inadvertida, usted está allí inconscientemente. Y eso hace una gran diferencia. Regularmente, el deseo es lo que nos motiva a pasar de un estado a un nivel diferente o a un nuevo estado. O sea, si yo no deseo mejorar de vida, si no deseo mejorar de condición, si no sé lo que es el deseo, si no sé que puedo aspirar, nunca me voy a mover del estado actual. Y si ese estado actual no me gusta, voy a tener que vivir en ese estado a pesar de no gustarme. ¿Por qué? Porque no estoy consciente de que simplemente estoy ocupando un estado en esta experiencia que estamos viviendo en este mundo, experimentando como humano. Así es que usted puede entrar en diferentes estados a lo largo de su vida o puede ocupar un único estado. O sea, usted puede haber sido feliz y ahora estar viviendo una vida triste, haber sido muy pobre y ahora tener una vida promedio, o tal vez fue pobre y ahora es rico, o tal vez al revés, fue rico y ahora es pobre, o tal vez vivió una vida alegre y ahora la tiene una vida triste, o tal vez usted tenía una vida triste y ahora la tiene alegre, y así sucesivamente. Estamos viviendo una experiencia, y si usted observara el mundo y cómo cada persona reacciona, cómo cada persona se comporta y lo que cada persona refleja en su vida, todo eso refiere al estado de conciencia en el que habita. Así es que tenemos infinitos estados de conciencia y todos los estados existen y son una parte de la creación y nos estamos moviendo de un estado a otro. Pero también hay personas que nunca se mueven de ese estado. Y si usted la conoció hace 10 años, o 15 años, o 20 años, o 30 años, usted observa que esa persona a través del tiempo no ha cambiado. Sigue viviendo de la misma forma, pensando de la misma forma, teniendo las mismas limitaciones o lo contrario. Pero no se mueve de ese estado, porque está en un estado y no se ha movido de allí. Y sin embargo, sí ha visto otra persona que usted conoce que van cambiando y evolucionando. Así es que es fácil conocer un estado debido a que cada estado es completo y absoluto en sí mismo. Y como es completo y absoluto en sí mismo, usted puede ver el comportamiento de las personas y saber en qué estado están. Y es que cuando se entra en ese estado, usted es obligado a comportarse de una cierta manera que implica ese estado presente. O sea, usted no se puede comportar como si tuviera abundancia si vive en el estado de pobreza. Usted no puede ir, digamos, a un restaurante caro y pedir el plato más caro si de repente no tiene dinero para darse ese lujo, por ejemplo. Vivimos ocupando estado. Y cuando una persona entra a ese estado, está obligada a vibrar en ese estado, a comportarse como se comportan las personas en ese estado. Y entonces, allí podemos ver el estado que está ocupando usted mismo o las personas que lo rodean. Así es que eso está bien conectado con la vibración de tus pensamientos, con la vibración de tus emociones, porque pensamiento, emociones y creencias crean tu realidad. Usted no puede ser ni ocupar ningún estado que usted no crea que puede ocuparlo o que usted sienta y piense que puede o que usted está allí. ¿Ve? Así es que la vibración de tus pensamientos y emociones crean tu realidad y hacen que te mueva a un estado específico. Por ejemplo, una persona en el estado de pobreza se encontrará siempre falta de dinero. Una persona que esté en el estado de pobreza
se vería con dificultades para cubrir sus gastos del día a día y para pagar sus deudas y sus compromisos. ¿Por qué? Porque está en ese estado de pobreza y de carencia. Pero además se le hará imposible disfrutar de los lujos y lo que se llama la buena vida. En ese caso, si la persona tiene deuda, compromisos que no puede cubrir, se siente limitado, no le puede usted venir a vender un carro 0 kilómetros del año, porque no, dice, no me puedo dar ese lujo. Y al creer que no se puede dar ese lujo, verdaderamente no se lo puede dar, porque está viviendo en un estado que llegó ahí conscientemente o inconscientemente. Muchas veces estamos en los estados de manera inconsciente, pero definitivamente cuando estamos allí, a veces se hace muy difícil salir. ¿Por qué? Por falta de estos conocimientos. Y si se sacara la lotería a esa persona, o viene alguien, usted mismo le regala una fuerte cantidad de dinero a esa persona, mientras esa persona se encuentra en ese estado que ocupa, ese estado de pobreza, a pesar de la lotería, a pesar del regalo que usted le hizo, todavía la mente de esa persona estaría llena de pensamientos de carencia y llena de limitaciones. O sea, sus creencias y sus emociones continuarían vibrando de la misma manera. Y como emocionalmente estaría vibrando en la carencia y sus pensamientos serían de carencia y limitaciones, esos pensamientos de carencia y limitaciones mantienen a la persona viviendo esa experiencia en el estado de la pobreza. Así es que una persona en ese estado de pobreza se encontrará siempre falto de dinero o falto de algo. Y siempre va a tener dificultad con sus cosas y definitivamente va a creer que no merece o que no puede vivir pues una buena vida o tener cosas que otras personas tienen. Y ese estado de carencia y los pensamientos de carencia crean un círculo donde la persona emocionalmente vibra a esa frecuencia, sus pensamientos refuerzan esa frecuencia, por lo tanto se va a mantener en ese estado de carencia, en ese estado de limitación. Y eso es lo que lo mantiene allí. Así es que eso lo está llevando a que, aunque usted le regale digamos, un dinero fuerte, o la persona se saque la lotería, como todavía esa persona, sus pensamientos estarían llenos de carencia y limitaciones, eso va a llevarlo a que pronto se encuentre sin fondos. ¿Por qué? Porque su estado mental y también sus emociones, de manera inconsciente, están imponiéndose y creando esa realidad. O sea, que una persona al estar en el estado de la pobreza se cree pobre, se cree limitado y todas sus limitaciones se la cree. Se cree que no merece lo mejor. Y aunque usted le diera una fuerte cantidad de dinero o se saque la lotería, como ha pasado muchas veces, como la persona sigue vibrando en ese estado se tiene que imponer, porque lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted cree, eso es lo que mordea y le da forma a su vida, a su realidad. Así es que pronto esa persona va a empezar a experimentar ¿qué cosa? Las mismas dificultades que experimentaba antes de sacarse la lotería. De alguna manera se la va a ingeniar para perder todo ese dinero, para invertirlo mal, para gastarlo mal, para regalarlo o cualquier cosa peor. Pero a largo plazo, a veces a muy corto plazo, en verdad, la persona continúa experimentando carencia, limitaciones, porque regresa al estado que ocupa. Estos estados, si usted lo ocupa, usted está allí. Usted vive en la riqueza, en la pobreza, de acuerdo al estado mental que usted está ocupando. Así es que la circunstancia de que le hayan regalado un dinero no va a determinar que usted salga de ese estado.
porque el estado tiene que ver más con sus pensamientos, con sus emociones y con su creencia. Entonces, como ocupante consciente o inconscientemente de un estado, eso nos va a llevar a mantenernos en ese estado. ¿Y qué pasa con eso? Que nos vemos obligados a mantenernos conectados a ese estado. Y tenemos que comportarnos en armonía con lo que se supone que ese estado de conciencia en el que habitamos implica. O sea, si usted es pobre, se va a comportar como pobre, se va a comportar limitado. Si le dan una fuerte cantidad de dinero, usted no va a querer comprarse un carro de lujo porque es muy caro. Usted no va a ir a un restaurante caro porque es muy caro y usted va y se le gasta su dinero, pero en verdad se le va a gastar en otras cosas más simples porque usted lo está llamando con el pensamiento. Pero además, usted solamente puede ver el contenido de ese estado. Así es que si soy rico, puedo ver la opulencia, la abundancia en todo. Si vibro en positivo, voy a ver las cosas positivas en todo momento. Si vibro en lo negativo, voy a ver todo negativo en todo momento. Si vibro en la pobreza, voy a ver limitaciones aunque tenga el bolsillo lleno. Usted no va a querer gastar, sino va a querer retener. No lo puedo gastar porque si se me acaba, pero resulta que el dinero es una energía. Así que cuando usted lo usa, fluye. Sale y entra, va y viene, todo fluye. El yin y el yang es una fluencia de energía. Así es la vida. Lo contrario también es cierto. Para quienes ocupen un estado de riqueza, y si en ese estado de riqueza usted perdiera todo, a pesar de ello, su mente llena de pensamiento de abundancia, llena de pensamiento de prosperidad, pues le llevaría a experimentar la riqueza nuevamente. Así es que usted puede agarrar a una persona millonaria, quitarle la ropa, desnudarlo y dejarlo desnudo en la calle, vaciarle la cuenta de banco, eh, quitarle sus negocios, quitarle todo y dejarlo absolutamente sin nada. Y a pesar de que esa persona se ve ante esa circunstancia tan compleja y difícil, como su mente está vibrando en positivo y está experimentando abundancia, opulencia en su mente, a pesar de que lo pierda todo, eventualmente esa persona se va a mover hacia experimentar la riqueza. No importa que empiece de cero, no importa que sea difícil el caminar, pero lo va a lograr. Así es que un estado de conciencia en el cual un ser humano vive no depende tanto de cualquier cosa externa como lo que los sentidos nos muestran, o con que le regalen un dinero a usted o que le quiten todo lo que tenía. No importa, porque como ocupante consciente o inconsciente, usted de un estado se ve obligado a comportarse en armonía con todo lo que ese estado implica. Y eso, pues, lo mueve hacia ese estado y lo mantiene allí. Así es que pudiera ser en este ejemplo pobreza o riqueza, pero eso aplica a cualquier estado, alegría, tristeza y cualquier estado que usted pueda mencionar. Y es que mientras usted está o se encuentra por decisión voluntaria o involuntaria en el estado que habita, usted va a creer que ciertas cosas son verdaderas y le será difícil comprender otro punto de vista. El que es pobre, si usted le da mucha plata, hay gente que se han sacado la lotería y ya son pobres nuevamente. ¿Por qué? Porque no pueden ver otro punto de vista. No pueden ver que pueden moverse a un estado de abundancia y opulencia y fluir allí. Entonces su dinero se le multiplica. Pero como fluyen en el estado de limitación, su dinero se evapora como el agua que se escurre de las manos. Y es porque estamos viviendo allí. Así es que usted está atrapado en ese estado. Si es pobreza, usted estará enfocado en la falta de dinero, en la carencia, en la inseguridad de los alimentos, en la ropa, el alojamiento, todo eso será una inseguridad. Y usted niega la posibilidad a cualquier comodidad o lujo que pueda darse, pues usted cree que no lo puede costear. Y es que sus ojos inclusive empiezan a ver en todo la pobreza. Usted solamente puede ver y experimentar lo que
usted está viviendo de acuerdo a su estado presente. Si usted está en un estado de tristeza, hasta un chiste le parece triste y empieza a llorar por ese chiste. Hasta un comentario le parece triste. Todo parece triste. En otro estado, otra persona, todo le parece alegre. En un estado de abundancia, todo lo que se habla le parece una idea para prosperar o para aplicar o de negocio. En un estado de limitación, todo lo que se habla le parece, no, eso está muy caro, no me lo merezco, no puedo, es difícil. Las limitaciones la creamos y la mantenemos nosotros mismos, porque es parte del estado que estamos viviendo. Así es que ese es tu estado de conciencia, donde estás. Pero cuando usted consigue salir de ese estado, ya entonces todo cambia. Entonces usted empieza a entender que para cambiar su mundo, usted debe de cambiar, porque si no, ya no va a poder salir de ese estado, ¿verdad? Entonces los estados dependen de lo que usted siente, de lo que usted cree y de lo que usted piensa. Entonces, pensar, creer, sentir, crea nuestra realidad, crea los estados. Así es que es importante saber que debido a que la conciencia es la única causa, usted no puede culpar a otros ni a la circunstancia sobre las condiciones que existen en su presente. Mucho menos puede ser el destino o la casualidad la causa de aquello que usted está experimentando. Es simplemente que usted está ocupando ese estado, de acuerdo a lo que siente, piensa y cree. Y ese estado se queda firme en usted y al quedarse allí, usted sigue experimentando más de lo mismo. Y ese estado se hace, pareciera perpetuo, pareciera que se mantiene y se va a mantener para siempre. Pero la verdad es que ningún estado es para siempre. Existen infinito número de estados y nosotros como humanos estamos experimentando esos estados. Estamos experimentando diferentes estados y literalmente nos estamos moviendo en esos estados. Nos estamos moviendo, experimentándolo, aprendiendo de ello, pero no estamos a veces conscientes de ese estado. Por lo tanto, nada puede alterar el curso de los eventos de tu vida, excepto un cambio en tu conciencia. Si la conciencia es la única realidad y lo que usted siente, piensa y cree determina su vida y su estado, entonces empiece a pensar como usted pensaría si estuviera en el estado que a usted le gustaría estar. Si usted está pobre y quiere ser rico, piense como un rico, sienta como un rico, crea que es rico. Si estás triste y quiere estar alegre, piense como una persona alegre, crea que usted es alegre y siéntase alegre. Con solamente hacer eso, usted empieza a alterar su estado de conciencia. Y si lo altera de forma permanente, empieza a moverse a ese otro estado. Porque en esta experiencia como humano, estamos destinados a experimentar muchos estados. Y de hecho ya hemos experimentado más de lo que se imaginan. Porque no es la primera vez que estamos acá, viviendo experiencia. Sin embargo, la mayoría de las personas atribuyen cuando hay un cambio, pues a un cambio en la circunstancia. Pero la verdad es que a menos que se salga del estado de pobreza, por ejemplo, o de lo que sea que usted esté experimentando, a menos que salga de ese estado, usted no puede experimentar de manera permanente un nuevo estado. Así es que ningún cambio de circunstancia puede ser permanente y solo son movimientos temporales. Personas que temporalmente cambian un poco, pero regresan al estado donde han habitado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son las que lo mueven de estado, ni las circunstancias son las que determinan su vida. Su vida la determina lo que usted piensa, lo que usted cree y lo que usted siente. Eso que usted cree, piensa y siente, entonces empieza a manifestar en su vida y usted lo empieza a ver. Así es que un cambio real en su conciencia hoy sí puede reflejar ese cambio permanente en el futuro de tu vida. Y esto se logra al salir de un estado donde estaba
y entrar en otro estado. ¿Cómo es la forma más efectiva? Usando la imaginación. La imaginación es un don divino que todo ser humano tiene. Y con la imaginación usted puede ver en el ojo de su mente de manera real, sentirse allí usted. No ver una foto, sino sentirse usted allí real, siendo lo que usted quiera ser, viviendo lo que usted quiera vivir y teniendo lo que usted quiera tener. Cuando usted logra eso, entonces de forma real, usted empieza a controlar el movimiento hacia diferentes estados, porque todo está determinado en base a lo que está ocurriendo en la vibración de su ser. Y ocurre con la misma certeza eso de que se va a cambiar y se va a crear un nuevo estado, con la misma certeza que las creencias pasadas crearon el estado que usted ocupa hoy. Hoy usted lo que vive, sea bueno o malo, lo creó en el pasado. Por lo tanto, lo que quiere vivir en el futuro, lo puede empezar a crear hoy. Así es que el ser humano es conciencia pura. Y como conciencia pura, aquello que concibe de sí mismo es un reflejo de las ideas particulares que considera cierta. Si usted lo cree profundamente que es cierto, eso va a ser cierto. Pero estas ilusiones existen solo mientras el ser humano mantiene su atención en ella. Así es que lo que está viviendo, sea bueno o malo, es una ilusión que estamos experimentando. Y esa ilusión, buena o mala, se va a mantener allí de acuerdo a la atención que le estamos dando. ¿Qué es la atención? Nuestros pensamientos. Y esos pensamientos son el alimento de ese estado. Sea bueno, sigo viviendo cosas buenas. Si es malo, empiezo a experimentar esas cosas malas y la continúo experimentando porque mis pensamientos se mantienen firmes en lo negativo, en la pobreza, en la riqueza, en la alegría. Usted determínelo, lo que usted diga, cualquier estado que exista está siendo alimentado por los pensamientos de la persona que lo está experimentando, que lo está viviendo. Pero cuando aprende estos conocimientos, entonces usted puede decidir moverse de estado. Porque lo que usted siente, lo que usted cree, lo que usted piensa, eso determina lo que usted va a hacer. Así que si usted crea y le da forma al estado que ocupa en el presente y lo ha hecho siempre con sus pensamientos, entonces empiece hoy a crear nuevos pensamientos. Porque a partir de allí, cuando pensamos y sentimos de cierta manera, entonces eso se manifiesta en nuestra vida, en nuestro día a día. Y nuestros sentidos lo pueden ver. ¿Qué pueden ver? Las limitaciones, las deudas, las cobranzas, o pueden ver una cuenta de banco que está creciendo, o que el negocio está prosperando, o que todo va bien a pesar de la circunstancia. La circunstancia la podemos poner entre comillas, que supuestamente pueden afectar nuestra realidad. Mentira. Lo que afecta la realidad es lo que usted piensa. Solo lo que usted cree, lo que usted siente, lo que usted piensa, puede alterar esa realidad. Nada que usted haya pensado antes o que usted sienta puede experimentar. Así es que pensemos, creemos y sintamos una realidad nueva, porque lo que ocurre es que así es que funciona. Le damos forma a nuestra vida y ocupamos un estado en el presente. A partir de allí, la evidencia de los sentidos o lo que es el mundo externo que percibimos refuerza eso que nosotros estamos creyendo. Estamos sintiendo y creyendo ciertas cosas y eso que estamos sintiendo y creyendo va determinando nuestra realidad. Pero luego en el mundo físico podemos ver sucesos o cosas que refuerzan lo que hemos pensado y sentido. O sea, refuerzan nuestra realidad aparente. Entonces, el poder creativo dentro de cada uno de nosotros acepta como verdad aquello que la mente consciente acepta firmemente como una realidad. O sea, el poder creativo en ti toma esas ideas que son pensadas con emoción y la proyecta en tu mundo externo o tu experiencia 3D que está experimentando.
Y de esa manera usted va construyendo su vida. Y cuando va viendo esa realidad que usted mismo creyó, esa misma realidad se va reforzando cada día. ¿Cómo se refuerza? Se refuerza porque usted la está viendo. Primero usted la creó, perdón, y luego al verla manifestada en su mundo físico, usted la sigue reforzando. Y así se refuerza el estado de pobreza, el estado de riqueza y todos los estados que existen. Vivimos en un universo donde todos los estados han sido creados. Y lo que una persona está experimentando es porque se movió de un estado a otro, porque a veces en la vida experimentamos diferentes estados, pobreza, riqueza, tristeza, alegría, etcétera. O hay personas que están en un estado toda la vida, y toda la vida son tristes, o toda la vida son pobres, o toda la vida son ricos, o toda la vida son de cierta manera. ¿Por qué? Porque están sintiendo, pensando y vibrando solamente de esa manera. Y eso es lo que determina el estado que estamos experimentando. Y como la conciencia es la única realidad, al pensar y vibrar de cierta manera, estamos haciendo que nuestra conciencia experimente un estado del ser. Y nos mantenemos en ese estado del ser, y ese estado del ser determina nuestra realidad. Así es que mientras estemos aquí viviendo esta experiencia como humanos, vamos a experimentar diferentes estados de conciencia hasta que aprendamos a dominarlos, o más bien aprendamos a dominar el poder creativo que habita en nuestro interior. Así como le expliqué en estos 40 minutos que llevamos conversando, cómo existen estos estados de conciencia y cómo nos podemos mover o las personas se mueven de uno a otro y otras personas nunca se mueven, usted tiene que empezar a tomar control sobre esto. Tomar control sobre lo que usted siente, sobre lo que usted piensa y sobre lo que usted cree, es empezar a tomar control sobre su vida. Y cuando tiene control sobre su vida, usted entonces empieza a tener control sobre el estado que usted decide que quiere ocupar. Si está triste, ocupe la alegría, que es un estado virtuoso. Si está pobre, ocupe la opulencia o la abundancia. Y así sucesivamente. Decida moverse a un estado y mantenerse allí. De todos modos, como humano, hemos experimentado muchos estados y estamos experimentando actualmente estados. Y mientras esté aquí puede experimentar otros, depende de usted. En la Biblia se han personalizado muchos estados y lo llaman por diversos nombres. La Biblia es un libro es un libro místico que tiene mucha información allí muy interesante sobre el ser humano, sobre su esencia y sobre su relación con el poder creativo del mundo. Entonces, allí se personifican los estados y podemos ver diferentes estados con diferentes nombres de personajes. Y usted ve que cada nombre de cada personaje está viviendo una experiencia, está viviendo ciertas situaciones, limitaciones, y etcétera. Esas limitaciones, pues, van acorde con cada personaje. Abraham, Moisés, Noé, Job, Pedro, Andrés, Jesús, todos esos personajes de la Biblia están representando estados del ser a un nivel muy profundo. Y a través de las personalizaciones que allí se hace, también se va explicando su historia, pero a nivel profundo cada historia representa un estado de la conciencia, un estado del ser. Y a lo largo de este viaje de la vida, nosotros entramos en estos estados, porque vamos entrando en diferentes estados. Y eso es lo que se llama experimentar la vida. Es algo muy profundo que no nos enseñan, pero de hecho, entrar en ellos, experimentarlos, es una experiencia que va siendo parte de nuestra existencia como ser humano. Como ser humano no es la primera vez que ustedes están acá, estamos experimentando una vida y hemos experimentado otras. Así es que esa experiencia diversa de la vida están allí para que la experimentemos, pero tenemos que en algún momento empezar a controlar los estados de conciencia y a dominar los estados de conciencia, o más bien aprender a dominar el poder creativo que habita en nuestro interior. Así es que
hay muchos estados de conciencia que hemos experimentado y seguiremos experimentando. Y usted no es la primera vez que está aquí viviendo y experimentando la vida y aprendiendo de ella. Entonces, ya es tiempo de empezar a tomar control. Según usted avance en el despertar de la conciencia, el último estado que vamos a experimentar es el estado personalizado, por ejemplo, en las Escrituras como Jesucristo, que es personalizado como el Hijo de Dios y que conecta directamente con el Padre y despierta al Padre o es el Padre despierto. Así es que mientras avanzamos, ¿verdad?, hacia este estado, nos empezamos a dar cuenta de que nosotros somos algo más que un cuerpo. Somos un ser espiritual que ha estado dormido en este caminar de incontables vidas y que está experimentando la vida, experimentando experiencia y creciendo desde el interior hacia afuera. Pero en ese caminar tenemos que empezar a despertar el control del poder creativo que habita en nosotros. Usted puede ser lo que quiera ser, puede tener lo que quiera tener y puede lograr lo que quiera lograr en esta vida. Y al hacerlo, usted está creciendo desde adentro, porque lo que está es dándole uso a su poder creativo. Y mientras más uso le damos a nuestro poder creativo, más nos acercamos al despertar de la conciencia. Entonces, Dios empieza a despertar en nosotros y en ese último estado nos damos cuenta de que somos Dios el Padre y que el Hijo personalizado por o como David, que se personaliza, viene a ser la personalización de toda la humanidad. Toda la humanidad se dice hija de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ezequiel 26, 27, dice que Dios puso su espíritu dentro de nosotros. Entonces, de la misma manera, en algún momento, eso que está dentro de nosotros va a empezar a despertar. Y eso es parte de los estados que estamos viviendo, pero sería el último estado que vendríamos a experimentar. La personalización del inicio del viaje inicia en las escrituras con Adán, que se quedó dormido y soñó la experiencia de la vida y se adentró en estados infinitos que la humanidad viene a experimentar antes del gran despertar. Y cuando inicia ese despertar de Dios en ti, tú te reconoces como una divinidad encarnada. Y entonces tu viaje en este mundo mortal, donde es un viaje de recurrencia y ha estado aquí muchas veces, no es la primera vez que ha estado aquí viviendo una experiencia humana, entonces ese viaje empieza a terminar cuando la divinidad que está encarnada en ti empieza a despertar. Entonces, estos infinitos estados debemos experimentarlo, debemos empezar a tener control sobre el poder creativo que está en nosotros. Mientras estemos aquí en este mundo, estamos para vivir la plenitud, para ser felices, para lograr más y para experimentar todo el bien. Y eventualmente experimentaremos un despertar desde el interior. Y eso ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por estar acá. Síganos en facebook.com elcamino.laconciencia y cada jueves vamos a estar acá iluminando el camino y tocando diferentes temas hacia el despertar de su ser interior. Recuerde que mi tema más importante eres tú y que cada conferencia está dedicada a ti. Ahora vamos a abrir los micrófonos y contestar 4 preguntas. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros despertamos a ese ser interior que está dentro de nosotros? Que muchas veces nosotros tenemos muchas experiencias sobrenaturales o paranormales y no sabemos por qué ocurrió eso, pero son cosas que ocurren. Entonces, yo quiero saber cómo despertar ese ser que está dentro de nosotros, que yo sé que es lo que ha ocasionado cierta experiencia que nosotros hemos vivido y que aún no comprendemos. Saludos, Carlos. Buenas noches. Bueno, es parte de lo que hemos estado explicando en la conferencia de hoy. En este mundo, como la creación está terminada, existen infinitos números de estados
Los estados son la experiencia que estamos viviendo. Cuando nos movemos en ella, podemos empezar de manera consciente a tomar control de ella. Yo digo que la forma más fácil de despertar es aprender a controlar nuestro poder interior. Nosotros somos seres creativos. Tenemos un gran poder, por ejemplo, al utilizar la imaginación. Cuando imaginamos estar en un nuevo estado de conciencia, grandes fuerzas se mueven y nuestro ser vibra a otra frecuencia y nos movemos a ese estado de conciencia. Casi siempre lo hacemos de manera inconsciente, pero cuando empezamos a hacerlo de manera consciente, empezamos a tener un control sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra experiencia. Y ese control es lo que hace que algo empiece a despertar en nosotros y empecemos a percibir otros niveles de sabiduría, de entendimiento, de alegría, de satisfacción y de conexión con los demás humanos, de conexión con cada uno de los demás seres, porque empezamos a ver al otro como nosotros mismos. El otro llega un momento que lo empezamos a percibir como una parte de mí y ya no como algo diferente, diferenciado. Todas esas experiencias son parte del despertar. Hay muchas formas, hay escuelas que enseñan a meditar hasta que, bueno, un día despierte tu ser, pero mientras medita, deja de experimentar los estados de la conciencia. Entonces tiene que volver a reencarnar para volver a experimentar lo que no experimentaste, a volver a empezar a aprender sobre el control que dejaste de controlar. La vida no se trata de estar aislado y meditando. Usted se puede ir a una montaña hasta que se congele, meditar toda la vida y nada va a pasar, porque aunque avance en alguna área, no va a avanzar en otra. Empezamos a despertar cuando empezamos a vivir a plenitud y cuando empezamos a controlar nuestras circunstancias, porque el ser humano tiene control sobre el universo físico, pero no lo sabía. Y algunas de nuestras conferencias han enseñado al respecto y seguiremos dando otras que van a enseñar conocimiento más profundo. Así es que el camino más rápido y más seguro hacia el despertar es utilizar su poder creativo interior para usted empezar a vivir a plenitud. Sea feliz, vive en abundancia, sin limitaciones, ayude a los demás, que no le falte nada, viva en estado de riqueza, en estado de alegría, en estado de felicidad. Siempre elija el estado de vibración más elevado y ya usted tiene el conocimiento de que con el uso de su imaginación puede moverse a diferentes estados. Así es que en vez de tristeza, elija la alegría. En vez de pobreza, elija la abundancia. Y elija de cada estado que usted vaya a experimentar, elija el más elevado. Ese es el camino al despertar. En cuanto a la experiencia, después que tú fuiste a mi seminario, empezaste a experimentar diferentes eh, estados del ser, pero no tenemos que tener miedo a experimentar percepciones y cosas, porque este mundo es más complejo de lo que creemos. De hecho, a nivel físico, los científicos han descubierto, por ejemplo, para que tengan un pequeño ejemplo, que todo lo que usted ve en este universo es el 4% de lo que existe. El otro 96% no se sabe, pero está compuesto de materia oscura y de otro tipo de energía y partículas que eran desconocidas para la ciencia hasta ahora que la física moderna, la física cuántica, está empezando a estudiar todo lo que hay en el universo. Hay más de lo que vemos. Así es que nunca debemos asustarnos si empezamos a sensibilizarnos, a experimentar cosas diferentes y a tener percepciones que los demás no tienen. Es parte del proceso. Gracias, Carlos. Próxima pregunta o comentario. Antes de que continuemos con la segunda pregunta, yo quiero decir que yo soy un testimonio del doctor Juan Rodríguez y desde que lo conozco he tenido bastantes experiencias que muchos no podrán comprender. Y también antes de conocerlo ya yo vivía estas cosas, pero ya cosas que todos vivimos, pero que no somos conscientes. Por ejemplo, yo he imaginado muchas cosas y suceden exactamente. Yo vivo exactamente la misma imagen de lo que yo
tuve en mi mente. Por ejemplo, una vez yo tenía la meta de entrar 10 tiros de 3, porque yo soy jugador de baloncesto, y consecutivamente, y yo no lo lograba. Yo lo intenté por 2 años y siempre en el número 9, en el número 8 yo fallaba, pero desde que el doctor me enseñó la técnica de vivir en el deseo cumplido, ya yo había sentido que yo lo había hecho y a los 5 días de hacerlo sucedió. Y muchas cosas así. También yo experimento sincronicidades con números. Yo veo el mismo número repetido todo el tiempo, en todas partes. En este caso, el número 13. También últimamente he estado viviendo una experiencia de sincronicidad, que es que yo me compré una motocicleta y cada vez que yo voy a una gasolinería, hay un problema con la gasolinería y ninguna de las divisiones a donde yo voy a echar gasolina funciona, se frisa, mi tarjeta declinada, cosas así. O ahora que yo comencé a hacer Uber Eats, cada vez que le hago un delivery a alguien, siempre es la persona que vive en el primer piso. Y, y he tenido todas estas sincronicidades, también sueños lúcidos, o sea, yo despierto dentro de mi sueño, estoy adentro y se ve una realidad igual como esta. También he salido de mi cuerpo, me he visto en la cama y todo eso después de que estoy practicando las enseñanzas del doctor Juan Rodríguez, que me imagino que son eh, poderes dormidos que están dentro de nosotros. Y eso quería compartir. Bueno, gracias Carlos por compartir, gracias por compartir. Eh, bueno, estas enseñanzas no sirven de nada si no las usamos. La idea aquí es practicar. La idea aquí es aplicar lo que aprendemos especialmente para usted. Yo quiero que cada uno de ustedes viva una vida plena y cambie su situación actual. Si ustedes caminan hacia la plenitud, ustedes están despertando su ser aunque sea inconsciente. Mientras se mueven hacia la plenitud, ustedes vibran a un estado más elevado de conciencia. Y necesitamos que muchas personas vibren a estado elevado de conciencia. Primero, porque ustedes van a ser más felices. Segundo, porque van a experimentar la vida desde otro punto de vista. Y también porque mientras más elevamos la vibración de conciencia, somos más luz y podemos iluminar el mundo. Próxima pregunta. Luis. Sí, gracias, gracias Juan. Un saludo a la sala, a todos los que están. Gracias a ti por tu, como siempre, magnífica conferencia. La semana pasada hablaste de la ley de atracción. Yo propuse que pusiéramos post en el grupo para ir refrescando la memoria. Puse la película, eh, realmente un documental. Dicen que es una película, pero realmente es un documental. Pero hasta ahora es el más profesional que se ha hecho sobre el libro de Rhonda Byrne, Secreto. Así que yo voy a seguir insistiendo en lo mismo para que en esta ocasión, pues con el tema de la conciencia, pues podamos pasarnos la semana colocando. Hay muchos que ponen mensajes muy bonitos por la mañana. Excelente. Gracias en cuanto a mí por ello, porque es como una batería que se recarga a esa hora de la mañana y uno se enfrenta a las labores del día y a las horas del día. Tú decías, Juan, sobre cambiar de los estados de ánimo para entonces ir despertando la conciencia. Yo sé que aquí estamos hablando de la conciencia perceptiva, no de la conciencia moral. Lo que no me quedó claro, Juan, es cuáles son los elementos que ayudan a expandir la conciencia. Sí, porque si vas, por ejemplo, de un estado a otro, te habrá de pasar un proceso que habrá comenzado, bueno, en el Kybalión le dicen la ley de generación, todo tiene un principio y un final, porque tú no podrás saltar de un estado emocional de alegría, por ejemplo, a tristeza sin haber agotado un proceso. Los procesos pueden ser rápidos, pueden ser lentos,
pero sí hay un proceso. Entonces, lo que no me queda claro es cuáles son los elementos que ayudarían a ese proceso para poder expandir la conciencia, Juan. Gracias, Luis. Bueno, hoy estábamos hablando de tu estado de conciencia. Los estados de conciencia son los estados que vivimos o experimentamos. En este mundo actualmente, todos los estados de conciencia existen en el mismo momento. A la vez, usted podría moverse a cualquiera de esos estados. Cuando me refiero a estado, es donde estamos vibrando, donde está vibrando nuestra conciencia, nuestro ser. Por ejemplo, quien vibra en la pobreza está lleno de limitaciones. Y aunque usted le regale mucho dinero, va a seguir viviendo en la pobreza, en esa vibración, y va a perderlo todo y va a seguir allí. O el que vibra en la abundancia, aunque pierda todo, va a regresar a la abundancia. Los estados son donde nuestra conciencia está. Si usted no está en un estado donde es feliz y está viviendo a plenitud, yo lo invito a que se mueva a un estado donde sí se sienta feliz y viva a plenitud. Eso se hace usando la imaginación. La imaginación es un don divino que tiene todo ser humano. Y cuando usted puede ver en el ojo de su mente de forma real su ser, usted mismo, verse ya en ese estado, es prácticamente automático, Luis. Básicamente, una persona en un día puede pasar de un estado de tristeza a un estado de alegría, de un estado de pobreza a un estado de riqueza, o viceversa. Ahora, una vez se mueve a ese estado, hay que sostenerlo. Allí entra algo muy importante, que es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Si lo que pensamos, sentimos y creemos no está en armonía con ese nuevo estado, definitivamente usted va a regresar y va a caer en el estado anterior. Si era de pobreza, va a volver a la pobreza, aunque se saque la lotería. Si era de opulencia o de riqueza, va a volver a la riqueza, aunque le quiten todo y lo dejen desnudo en la calle sin nada. El estado donde vibramos, donde nuestro ser habita, es un estado fijo que está allí, pero no está allí de forma permanente. Nosotros nos mantenemos en ese estado, pero con conciencia no podemos mover a otro. Entonces, la herramienta idónea para usarlo es el don divino de la imaginación. Donde usted imagina que su ser está, usted está. Por lo tanto, en un día usted se puede mover a otro estado, pero a partir de allí tiene que sostenerlo. Recuerde que todos los días usted piensa negativo o positivo según usted esté vibrando. Si piensa siempre positivo, usted está reforzando sus estados positivos. Si piensa siempre negativo, está reforzando la negatividad en usted. Si piensa mal de otra persona o si piensa bien de otra persona, eso es algo que usted lo determina inconscientemente o conscientemente. Pero esos estados nuevos tenemos que reforzarlo alimentándolo con nuevos pensamientos, con nuevo sentir y con nuevas creencias. Gracias, Luis. Próximo comentario o pregunta. Nos faltan dos. Bueno, ya entró uno. ¿Aló? Saludo, Maglen, saludo. ¿Cómo está? Gracias, hola, ¿cómo estás? Mira, sí, efectivamente, muy interesante tu exposición. Yo trabajo, o sea, tengo ya bastante tiempo trabajando para elevar el nivel de vibración. Para elevar el nivel de vibración, yo sugiero, o no sé si tú aceptarías que yo enviara un link de Deepak Chopra de meditación y la conciencia elevada. Entonces, para que todos, durante 21 días, ¿no? Para que todo el grupo se uniera y así ayudaría a tu exposición y a todos nosotros, por supuesto. Porque el fin último de uno es elevar la vibración del planeta. Y el planeta vaya sanando también con nuestras vibraciones. ¿Qué te parece? Gracias, Maglen, por tu comentario y gracias por tu aporte. Claro que sí. Todo aporte es positivo. Como yo le decía, para cambiar de un estado de conciencia,
yo le enseño cómo, pero usted tiene que sostenerlo allí. Esa meditación está muy buena porque por 21 días tiene que hacerlo, y al hacerle seguimiento por 21 días, pues ya tú empiezas a cambiar de estado de conciencia y a crear el hábito. El detalle es crear el hábito de pensar diferente, creer diferente y sentir diferente después que nos movemos a un estado de vibración más elevado. Muchas veces la persona lo logra, pero vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque no crea un nuevo hábito de ahora voy a pensar, sentir y creer de forma diferente. Así es que gracias por ese aporte, Maglen. Tenemos un grupo tanto en Facebook como en WhatsApp que se llama El Camino, donde están casi todas las personas que están acá. Entonces vamos a integrar tu propuesta y compartir ese enlace con todos en El Camino, el grupo de WhatsApp, y en El Camino, el grupo de Facebook. Gracias, Maglen. Y también lo puede compartir aquí. Si quiere, ponlo en el chat para que todos lo puedan copiar. Gracias, Ok. doctor. A la orden. Próxima Hola. pregunta. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Gabriela, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Saludos para todos. Yo quería compartir una experiencia que, bueno, no es directamente mía, en parte. Yo tengo una hija mayor que tiene 26 años y recientemente decidió trabajar independiente, como profesional independiente en diseño publicitario. Y es una persona muy positiva, contraria a su mamá, que yo más bien me muevo por el lado más negativo. Y entonces ella me contó que estaba conversando con uno de sus clientes y que el cliente le recomendaba que en lugar de tener, por decir algo, 4 clientes que le demandan mucho trabajo y que le pagan, por ejemplo, $300 por mes, entonces que ellas deberían, ella y su socia deberían más bien pensar o planear en tener, por decir algo, en lugar de 4 de 300, tener uno de 1000 y así, ¿verdad? O sea, de proyectarse más allá. Entonces ella nos contó ayer que ella se quedó pensando, ¿verdad? Se quedó con esa idea y al día siguiente, en la mañana, le cancelaron 2 de los clientes de $300 por el asunto de la pandemia y todo ese tema, y que a las 12:30 del mediodía les llegó un cliente nuevo de $1000. Entonces ella no se lo podía creer, ¿verdad? No, tampoco entendía qué fue lo que pasó. Pero bueno, yo ahora lo comprendo después de escuchar esta charla, comprendo, ¿verdad? El pensar de ella, el sentir y el creer que lo podían lograr y efectivamente pues empieza a darse esa manifestación de lo que ellas creen que es posible en su trabajo. Entonces tuvimos también recientemente, en esta semana también, yo tuve una conversación personal con mis 2 hijas, con la de 26 y la de 21, porque hemos estado teniendo algunos problemas familiares y yo a nivel personal no he estado muy bien. Entonces para mí fue muy revelador que las 2 chicas me dijeran, ma, es que, bueno, a todos nos ha tocado vivir situaciones difíciles en la vida y quizás la diferencia termina siendo precisamente esa actitud que tenemos de que podemos cambiar eso y que podemos construir, como usted mismo lo ha dicho, doctor Rodríguez, construir la vida que queramos y tener lo que queramos. Pero hasta hace poco, por decirlo de alguna manera, entre las conversaciones y las charlas que yo he tenido y que he recibido a través suyo y en mi conversación con mis hijas, como que logré ver que efectivamente estaba como atrapada o estoy como atrapada en la tristeza, en el pasado, en lo que a mí me pasó. Y un poco también mis hijas me dicen, o sea, nosotros la vemos a usted atrapada como en un pensar de carencia, cuando si usted observa a nuestro alrededor, nosotras como familia, dice, somos muy privilegiadas porque tenemos un hogar, tenemos comida todos los días, un trabajo, en fin. O sea, ellas me hicieron ver a mí algo que yo no era capaz de ver, porque me he ubicado en el espacio donde estoy triste o estoy abatida o sentirme atrapada en una situación de carencia, en donde el trabajo no es suficiente, el dinero tampoco. Y entonces, al final para mí,
el comentario también tiene que ver con la conciencia versus la inconsciencia, porque hasta dónde no tenemos la conciencia de dónde estamos ubicados. Y yo vengo a adquirir esa conciencia recientemente de que tanto por las charlas, como lo decía, y todo lo que usted me ha compartido, doctor, como por los comentarios de mis hijas, que ya deje el pasado, lo que pasó, pasó, hoy estás bien, tenés salud, tenés posibilidades de construir algo diferente, pero sálgase de ese estado donde te estás sintiendo mal. Entonces, para mí ha sido muy fuerte, porque es una confrontación a mi propia conciencia. Entonces, a veces estamos, como dice usted, en un nivel de inconsciencia donde ni siquiera somos capaces de vernos dónde nos estamos poniendo a nosotros mismos, dónde nos estamos colocando, cómo estamos manteniendo, como dice usted, doctor, así como yo debo trabajar para mantener ese nivel de conciencia de lo que quiero construir en positivo, también puedo mantenerme en un nivel de inconsciencia donde simplemente estoy ahí en la tristeza, en la carencia, y de ahí no salgo y no paso, como dicen, de un ser. Entonces, les quería compartir eso. Muchas Gracias, gracias. Gabriela. Sí, con mucho gusto, gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, tu hija, tenemos un link del grupo en Facebook de la conciencia, donde el camino punto a la conciencia, donde están 8 con de hoy, 9 videos. Me gustaría que le comparta el link a tu hija para que ella y su amiga lo escuchen todas esas conferencias. Hay 9 conferencias y eso le va a ser de gran utilidad y van a poder lo que están haciendo inconsciente hacerlo de forma consciente. En cuanto a ti, pues gracias por compartir y qué bueno que ya está concientizándote, porque esto es lo que queremos, que apliquen estos conocimientos a su vida para moverse hacia la plenitud. Y mientras más plena sea su vida, mejor vibración usted está teniendo como ser, está creando y generando luz para usted y para iluminar el mundo, y usted está siendo más feliz al hacerlo. Y de eso se trata, movernos hacia la plenitud y en el camino ir despertando nuestra conciencia interior. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en la noche de hoy, y el jueves que viene pueden invitar personas que le gusten estos temas. Siempre es el mismo link y siempre a la misma hora, que es las 7 de la noche, hora de Nueva York, y que pasen un excelente resto del día. Gracias por estar presente. Hasta luego. Buenas noches, que la pasen bien. Gracias, Juan. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego.